Bueno, es un gusto tenerlos y tenerlas todas aquí hoy. Veo caras conocidas ahí que se van sumando. Eh, yo soy Ricardo Pautasi, soy parte de la Comisión de Educación de la Sociedad Argentina de Neurociencias. El curso está abierto para gente que es socia o que no es socia de la Sociedad Argentina de Neurociencias, que es una de las sociedades científicas de neurociencia más importantes del país. Iba a decir la más importante porque, bueno, siempre uno cree que lo que está cerca de uno es lo más importante, pero de las más importantes seguro, por supuesto. Y dentro de la sociedad hay múltiples actividades, hay un congreso que se va a dar dentro de poco, y hay comisiones. Y una comisión es la Comisión de Educación. La Comisión de Educación hace actividades tendientes a capacitar en neurociencias, a diferentes niveles, por ejemplo, eh, en colegios secundarios, por ejemplo, la sociedad en general. Lo que están experimentando hoy es una de esas actividades, en este caso dirigida a estudiantes de doctorado, particularmente aquellos que están empezando los estudios de doctorado. La Comisión de Educación está formada por varias gente, yo soy solamente uno de ellos. Eh, Está aquí, tenemos a Santiago Ojeda, que es el link entre la Comisión de Educación y la Comisión Directiva. Y después tenemos a No puedo Verónica escuchar lo que dicen, o sea, Ramírez. estamos acá, pero no estamos escuchando. Yo ahí entro de... Tenemos a Verónica de la Fuente, es la jefa de la comisión, no le va a gustar que le diga la jefa, la que está a cargo, digamos, de ella. Y después también tenemos a Paula Subirada, a Julieta Laurino, a Martina Radiche, a Verónica Ramírez, y por ahí me estoy olvidando de alguien más. Pero bueno, todos ellos y ellas organizamos este curso que vamos a dar, vamos a empezar el día de hoy. La idea del curso es que ustedes adquieran habilidades para uso diario de sus trabajos, que les sirvan en el día a día. Analizar datos, utilizar software, visualizarlos, cómo crear un póster, cómo utilizar software de relativamente uso general. Hay algunos cursos más específicos, unos módulos más específicos, pero el espíritu general es ese, que adquieran cosas que necesitan utilizarla en el día a día, como es la idea de la clase de hoy, ¿sí? Con herramientas de manejo de datos muy, muy específicas, así que le agradecemos a la doctora Broco, que la tenemos ahí. Muchísimas gracias, doctora, por sumarse el día de hoy. Les recuerdo que todo esto es ad honorem por parte de la organización. Marcela, no sé si estás al tanto de eso, que no te vamos a pagar los honorarios por esto. Bueno, ¿qué va a ser? No Pero, importa, es un gusto para mí. bueno, lo hablamos después en todo caso. Pero bueno, esa es un poco la idea de hoy. Así que eso es todo. Algunos elementos algunos anuncios de tipo parroquial, llamémosle, de organización. Tuvimos unos cuantos problemas de gente que recibió el link en el spam, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer para tratar de solucionar eso es crear dos cosas podemos hacer. Primero, si ustedes nos mandan a la dirección de Comisión de Educación SAN, el mail ese, un mail ustedes, directamente nos van a poner ustedes en nuestra lista blanca. Así que esa sería una manera muy sencilla para que no quede más en el spam, que nos manden un mail diciendo, hola, ¿qué tal? Gracias, súmenme, mándenme información y con eso ya quedan en la lista blanca. Y nosotros les podemos mandar los próximos links. Igual el link de la próxima semana va a ser el mismo que del miércoles va a ser el mismo que están utilizando hoy. Pero bueno, esa sería una primera medida. Y la otra es que vamos a crear un grupo de Google, un grupo de Google para compartir esa información. Así que bueno, eso sería un poquitito algo que queríamos marcar. Santi, ¿me estoy olvidando de algo más en términos de anuncios administrativos? Si ahora se pueden poner el nombre completo, Sí. el nombre que usaron para anotarse, sería ideal. Por ejemplo, qué sé yo, veo ahí a Andy que solo dice Andy, a Macarena que solo dice Macarena, todo eso, por favor pongan sus nombres enteros, porque para tomar lista utilizaremos el sistema automático de Zoom para eso. Bueno, y a partir de ahora yo los dejo con la docente, con Marcela. Muchísimas gracias, Marcela, todo tuyo. A menos que alguien quiera preguntar algo más antes de empezar, comentar algo. Bueno,
Adelante, Marcela, con gusto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos y todas. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Yo lo que les pido es que me interrumpan. Por ahí en el momento de la interrupción va a haber un solapamiento de las voces y repetirán la pregunta. No voy a poder mirar mucho el chat, por ahí no va a ser muy fácil para mí, así que pónganse el sonido y me interrumpen y preguntan. Y sepan que la pregunta que a ustedes les parezca por ahí que no es importante porque o que es muy personal, puede servirle a todos. Así que vamos con ese espíritu. La idea es que puedan sacarse la mayor cantidad de dudas de lo que tengan. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. ¿Ahí estamos? Sí, perfecto. Vale. Entonces, la idea de la charla de hoy es pensar que cuando terminamos de hacer algún ensayo y colectamos los datos, finalmente tenemos una tabla con los datos. Yo puse el Excel porque es una de las maneras más habituales de colectar los datos, ¿no? Pero podría ser en otro tipo de planilla. Y entonces, normalmente los directores de tesis pedimos que nos muestren un gráfico, más allá de que siempre vamos a querer ver el dato crudo, pretendemos ver eso en un gráfico, ¿no? Para tratar de establecer alguna relación entre los datos. Entonces, eso es las preguntas que nos tenemos que hacer para llegar a ese famoso gráfico, es lo que aspiramos o pretendo contarles hoy, y si hay alguien que tenga ganas de saber un poquito más, lo vemos. Algunas de estas cosas que yo voy a contar hoy están en este libro que salió a finales del año pasado, que lo publicó la editorial de Lonsam, que está disponible tanto en ebook como en papel, y bueno, se puede conseguir por ahí. Cualquier cosa me pregunta. Entonces, cuando hablamos de datos experimentales, de nuestros ensayos, podemos tener distintos tipos de datos y los podemos presentar de distintas formas. Las que más estamos acostumbrados es, ¿se ve el cursor o no? Sí, sí, perfecto, Marcela. Bien, entonces las que usamos o que vemos habitualmente cuando uno lee un trabajo, ¿no? Digamos, no me voy a referir ahora a datos de high throughput experiments, donde hay miles y miles de datos que se analizan de otras formas y con otros software. ¿Sí? No voy a hablar de metabolómicas, RNA-seq, proteomas, para eso hay otras maneras de analizarlos, sino los datos sencillos de cuando mido 10 muestras tratadas, 10 muestras controles, o un poquito más complejo, pero por ahí. ¿Sí? Entonces tenemos lo que los datos los podemos presentar como tablas. A veces tenemos datos que vienen de imágenes, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después el famoso gráfico, ¿no? Bueno, donde yo puedo mostrar la diferencia o no diferencia entre los grupos. Entonces, en cualquier caso, siempre lo que tenemos que hacer es que cada una de esas tablas, imágenes o gráficos tenga estas tres características: que sea simple, que sea claro y que sea legible. Que sea simple, que tenga solamente lo que necesitamos mostrar, que no tenga complicaciones, que uno de primera vista más o menos pueda entender. Después podrá mirar un poquito para encontrar algún detalle o interesarse un poquito más y ver en profundidad de qué resultados se está mostrando, y para eso, pero que sea simple, que no haya obstáculos. A eso se refiere, que sea claro, que sea fácil de comprender, que no haya que recurrir a demasiado texto dentro del manuscrito que uno esté presentando, del póster o del paper, y que uno lo pueda leer y eh, que sea autoelocuente el gráfico sería. No existe esa palabra, pero algo así. Y que sea legible, que todos los elementos del gráfico se puedan ver, que no haya nada borroso, que no haya nada chiquitito. Ustedes piensen siempre que los mayores, digamos, académicamente, también son mayores en edad. Muchas veces sin anteojos no vemos, y si pones algo chiquitito, tampoco lo voy a ver. Que no sea borroso, que se distingan bien los grupos, ¿sí? Entonces todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de armar el gráfico, más allá de mostrar o no la diferencia.
Entonces, cuando hablamos de tablas, ¿cuándo elegimos poner tablas? A veces tenemos que poner las tablas porque hay muchas variables, tenemos varias variables, y entonces no da para hacer un gráfico. Sería un gráfico que no sería fácil de ver, que no cumpliría con el hecho de ser simple y sencillo, ¿sí? Entonces, elegimos en este caso hacer una tabla. Y por el otro lado, a veces le presentamos al lector del manuscrito datos con los que el lector podría hacer un nuevo análisis, ¿sí? Puede hacer más cálculos, puede hacer sus propias correlaciones. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Lo que en general graficamos es que en las columnas vamos a poner usualmente las variables dependientes y en las filas vamos a poner las variables independientes. Para recordar brevemente la diferencia entre una y la otra, las variables independientes son aquellas que nosotros fijamos en el laboratorio, ¿sí? Y las dependientes son las que medimos. Por ejemplo, acá, ¿qué fijé en el laboratorio? Fijé que voy a medir la cantidad de proteínas y lípidos, ¿sí? Esa va a ser la variable dependiente, y voy a observar cómo cambian esos parámetros en función del tiempo. Y los puntos distintos, los distintos valores que quiera la variable independiente, la voy a fijar yo, y voy a ver qué pasa el tiempo 0, el tiempo 20, y así sucesivamente. Y entonces voy a medir, y voy a presentar estos datos de las mediciones como tabla. Y una cosa que es importante es cómo ordeno esos datos, cómo le resulta más fácil al lector leer esos datos. A veces tenemos esta disposición en los números y puede parecer media pavota, digamos, el ejemplo, pero a veces nos encontramos con que la tabla viene así. Y es más difícil de leer, porque es muy difícil rápidamente, que es lo que se pretende con una de estas formas de visualizar los datos, entender la relación entre los valores, ¿sí? Entonces, si yo le doy al lector los valores ordenados, con las comas alineadas, con los números alineados a la derecha, para que él, si tiene que hacer una suma, una resta, le sea fácil, el lector siempre lo va a agradecer. Entonces, cuando armen una tabla, que también puede ser una forma de presentar sus datos, fíjense de que la tabla esté ordenada y prolija para que sea simple de leer. Después dijimos las imágenes, ¿sí? Con respecto a las imágenes, uno podría presentar la imagen directamente, digamos, muchas veces uno presenta, o las figuras están compuestas de imágenes de microscopía, imágenes de escaneos de blots, algún otro tipo de imagen tomadas de experimentos, para que lo importante es cómo uno va a manipular esa imagen, ¿sí? Para embellecerla, para hacerla más visible a eso que queremos mostrar. Por ejemplo, uno podría manejar el contraste para que realmente estos bordes se vean, a lo mejor la toma original está un poquito más oscura. Saben perfectamente, todos ya creo que estamos al tanto de que, de que hay formas de manipular las imágenes. Lo que sí uno debería advertir y tener en cuenta es que la manipulación de las imágenes puede hacernos caer en manipular a tal punto de alterar el resultado en sí mismo. Puede ser, aún sin mala intención, de una manipulación para esconder o resaltar resultados que no son reales, pero también puede ser de forma involuntaria por desconocimiento del manejo de los softwares de manipulación de las imágenes. Entonces, por un lado, la recomendación cuando uno manipula imágenes es primero guardar una copia o manipular una copia del dato original, sería el dato crudo, la imagen original que uno toma en el microscopio sería nuestro dato crudo, y después hacer las manipulaciones. Y por el otro lado están las manipulaciones que tienen que ver con la necesidad de cuantificar. Entonces, cuando uno va a cuantificar las imágenes, tiene que manipular de tal manera que sea igual para todos los casos del experimento. Y lo que es importante también es saber que cuando uno fotografía algo, ¿sí? Está fotografiando está haciendo una instantánea del momento, sobre todo en el caso de las imágenes de microscopía. Entonces,
la cuantificación del fenómeno en distintas imágenes ayuda a demostrar la reproducibilidad de ese fenómeno. Entonces, si bien las imágenes son ilustrativas, sobre todo las de microscopía, la cuantificación del fenómeno es muy importante para demostrar o para presentar mayor evidencia de que eso que estamos afirmando existe, ¿sí? O por lo menos tiene una cierta base de posibilidad de existencia, ¿sí? Entonces, yo en esta imagen quisiera decir que la proteína se acumula en la membrana, pues tendría que hacer alguna cuantificación con el software de cuantificaciones de imágenes. Supongo que muchos conocerán el software libre de ImageJ o Fiji, que son para análisis de imágenes en microscopía, que tienen muchos plugins para cuantificar modificaciones morfológicas en neuronas particularmente. Así que, digamos, si no lo conocen, lo tienen que empezar a buscar si es que van a trabajar con imágenes de neuronas en su tesis. Entonces, bueno, uno va a cuantificar en la foto 1 el fenómeno, va a tener un dato para la foto 2 y así sucesivamente para cada una de las fotos que haya tomado para su tratado, su control, etc. Y de nuevo, vamos ahora a tener una tabla, ¿sí?, de datos derivados de esas imágenes que uno tomó en el microscopio. Lo mismo cuando hacemos escaneos de blots, ¿sí?, o de geles, y uno va a hacer cuantificaciones, semi-cuantificaciones, ¿no? Bueno, cómo va a manipular la imagen del blot también es importante, porque uno puede esconder o resaltar manchitas, que finalmente son cúmulos de píxeles que uno cuantifica. Insisto que puede ser involuntario el manipuleo que resalte o borre bandas, y es necesario estar advertido de que uno podría estar cometiendo errores en ese punto. En cualquier caso, siempre lo mismo que con las imágenes de microscopía, uno va a tener un mayor número de datos cuando reproduzca varias veces ese fenómeno medido a través de la concentración de proteínas o de RNA o de DNA en un gel de electroforesis, ¿sí? Entonces eso con todas las imágenes, la idea de esta parte no es hablar de cómo procesar imágenes, hay cursos que se dedican a eso, así que si necesitan, tómenlos porque son importantes. Entonces, tenemos en términos generales, así dicotómicos, pero bueno, como para darnos una idea rápida, dos tipos de gráficos que se usan habitualmente, que serían los gráficos de línea, y hay subgrupos adentro de estos gráficos, ¿no?, en donde hay mediciones colectadas a intervalos regulares, es decir, que yo en el eje de las X voy a poner puntos de una variable que es continua, ¿no?, y que va a respetar la escala, digamos, la escala va a estar ajustada a esa variable y voy a tomar en distintos puntos a lo largo de ese periodo, en general es tiempo. Y después tenemos los gráficos de barra, en donde tenemos variables que son discontinuas, que yo puedo, que son grupos diferentes, que no puedo tener una escala temporal entre esas variables, no hay una relación de ese estilo entre esos puntos de la variable independiente. A veces, sin querer, se comete el error de mostrar en gráficos de barra un gráfico que podría ser un gráfico de línea perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos no parecen estar como duplicándose, ¿sí?, o con unos intervalos fijos, pero sí se puede igual poner, ajustando la escala del eje, se puede igual hacer un gráfico de línea. Entonces, una de esas cosas a tener en cuenta es, si yo tengo una escala temporal como variable independiente, es preferible porque muestra mucha más información un gráfico de línea si tengo esa variable independiente que un gráfico de barra. Esa es la primera elección. Así que si yo estoy midiendo tiempo,
intento hacer el gráfico del libro. Y la otra pregunta es si siempre vamos a hacer gráficos de barra, y más, me voy a dedicar más a eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Sigo. Bueno, y acá es donde viene la cuestión. Cuando yo hago un gráfico de barras, puedo tener este tipo de barras, ¿no? Dos grupos, blanco y negro, que tienen esta diferencia de sus medias, porque la barra va a graficar la media más o menos alguna variabilidad, que ya vamos a hablar de eso, ¿no? En este caso está graficado el error, el desvío estándar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos grupos, o estas barras, encierran el promedio de varias mediciones. Y acá es donde les pido que empecemos a pensar en qué hacer con todas esas varias mediciones. Si yo pongo gráficos de barra, no les estoy contando a mis lectores qué hay adentro de esas barras. Y a veces me pierdo una información súper interesante y súper rica que no la estoy contando. A veces, el solo poner esas barras incluso me hace caer en errores de interpretación de los resultados. Veamos estos ejemplos. En el mejor de los casos tengo una distribución simétrica de mis datos y los dos grupos de datos se distribuyen de la misma forma, ¿sí? Y entonces, cuando yo haga una prueba estadística para analizar estos datos, en donde cada grupo tiene una distribución gaussiana y la dispersión entre los grupos es chiquita y similar entre ellos, puedo graficarlo como puntos así o como las barras, ¿sí? Pero si yo dentro de los grupos tengo un grupo con una distribución gaussiana y el otro con una distribución gaussiana pero un outlier, con lo cual un outlier que no puedo descartar, ¿no? Estadísticamente. Ya no puedo, ya mis barras no representan lo que estoy mostrando. Y esto es interesante de pensarlo en términos no solo de lo que significan los gráficos, sino de lo que significa biológicamente. Nosotros tenemos mediciones de comportamiento animal, de cambios en muestras biológicas, en cultivos celulares, en medición de proteínas que provienen de una muestra de un tejido. Entonces, si yo no muestro esto, no estoy perdiendo la variabilidad biológica de mi sistema, que puede ser deseable mostrarla o no deseable mostrarla, porque uno siempre tiene algunas ganas de que un resultado sea como uno quiere y no como son. Y sin embargo, lo que yo tengo que mostrar siempre es que en mis muestras existe la variabilidad biológica, porque es así como se comportan los tejidos, las células y los animales. Entonces, si tengo ese outlier, lo tengo que mostrar. Obviamente, es muy posible que este outlier me esté marcando una barra un poco más grande acá, un desvío más grande. Perdón. Otra alternativa que tenemos con nuestros datos es que sea bimodal, que una parte de la población se comporte de una manera y la otra parte de la población se comporte de otra. Todo esto también nos pasa porque en general trabajamos con grupos chicos, porque en general cuando nos enseñan estadística para grupos grandes de casos o de muestras. En el caso nuestro, en general en ciencias biológicas, tenemos grupos pequeños. Entonces es importante mostrar cómo se distribuyen nuestros datos. Y si tuviéramos poblaciones bimodales, también es interesante en sí mismo, dependiendo del dato de lo que uno esté mirando. Y por último, tenemos variaciones de este estilo, en donde tengo diferente número de casos en cada uno de los grupos, que es lo que mayoritariamente nos sucede.
Entonces, la pregunta en todos estos casos, si se fijan acá, este es un paper muy interesante, después en todo caso voy a hacer una lista de 2 o 3 artículos que son muy buenos para leerlo y para entender un poquito esto. Acá los autores tomaron, todos estos datos igualmente dan estas 2 barras, ¿no? Y entonces, en cada caso, dependiendo de las distribuciones, si uno hace un t-test considerando que hay una varianza igual entre los grupos, ¿sí? Dependiendo de las distribuciones, en algunos casos da significativo y en otros casos no. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Si ahora uno considera que las varianzas, ¿sí?, de los 2 grupos son diferentes, de nuevo, en algunos casos va a cambiar, puede cambiar la prueba estadística. Y por último, si uno usa una prueba no paramétrica, ¿sí?, porque la distribución no es gaussiana, ahora estas muestras, o estos 2 grupos, no muestran diferencias significativas, o tienen un valor de P mayor a 0,05. Entonces, perdón, voy a apagar esto para... ¿Estamos? Entonces, uno debería considerar todas estas cosas para antes de decir que solamente puedo presentar un gráfico de barras. Yo insisto, creo que hoy tenemos que presentar siempre así, con el scatter plot que se llama, que me permite tener una mayor información de todos los datos. No importa de qué tipo de experimento se trate, es preferible mostrar esta distribución y decir, bueno, datos dan esto. Y por otro lado, la otra cosa que siempre nos planteamos en este momento es, ¿qué grafico? La media, la mediana, el error estándar, el desvío estándar, etc. Entonces, esa es la otra cosa que tenemos que saber. Y para eso, brevemente, no es un curso de estadística ni nada, saber que cuando uno trabaja con pruebas no paramétricas, ¿sí?, porque la distribución de mis datos no es una distribución normal, una posibilidad es presentar la mediana con los rangos o los cuartilos. ¿Vieron esos gráficos de violín? Esos serían los adecuados. Pero si uno tiene una distribución, normal, debe graficar la media. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la media es el promedio, la mediana es el valor medio de todos los datos cuando se los ordena de mayor a menor, o sea, es el medio nada más. No hay que hacer demasiado cálculo. Entonces, fíjense, acá tenemos estos 2 grupos, ¿no? Estas 4 barras, graficando la media, ¿no? Y en esta gráfica, es el mismo gráfico, graficando la mediana. Acá ya, fíjense que las escalas cambian, porque tenemos un valor que excede lo que te puede mostrar la media. Entonces, ¿cuándo uno puede igualmente graficar la media, aun cuando haya hecho un test paramétrico? Perdón, un test no paramétrico. Entonces, si la distribución de los datos es chiquita, la media y la mediana coinciden. Pero si la distribución de los datos, la variabilidad de los datos, la dispersión, no la distribución, la dispersión de los datos, ¿sí?, es grande con respecto a la media,
en general la media y la mediana no coinciden porque hay valores que están, que el rango es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, uno debería estar bien alerta de cómo está la distribución de sus datos, antes de decidir que está bien graficar la mediana. La idea con estos comentarios es que reflexionen cómo van a presentar los datos mostrando cómo es realmente su población y qué tratamientos han hecho para analizar esos datos, ¿sí? Porque no es solamente que tenemos que tener el t-test con un p menor de 0,05, sino que tenemos que mostrar cómo se comporta toda esa población, toda esa muestra, porque yo lo que voy a hacer después, cuando saque conclusiones a partir de esos experimentos, es decir, que a partir de esa muestra que tengo, toda la población se comporta igual. Y ustedes fíjense que, por ejemplo, voy a volver al gráfico de atrás, en este gráfico digo que el grupo blanco, ¿sí?, tiene más de algo que el grupo negro, gris y gris, ¿sí? Pero realmente el grupo blanco tiene 3 valores. Y entonces yo estoy asignándole a toda esa población del grupo este blanco a partir de lo que se comportan estas 3 muestras nada más, ¿sí? Aun cuando cada una de esas muestras encierre varias réplicas. Entonces, por eso, para mí es importante que se lleven la idea hoy de que cuando analizamos nuestros datos, tenemos que tener una serie de réplicas técnicas, réplicas biológicas, y que todas esas réplicas, después yo les voy a inferir que esas son representativas de la población, y voy a extrapolar a todo el resto. Entonces, una de las cosas es, ¿cómo voy a graficar la recomendación? Que cada vez lo dicen más los autores y las normas de las revistas, las guías de autores, es hacer scatter plots de los datos. Y entonces así no mostramos cómo se comporta la población. La otra cosa entonces para recapitular es si graficamos media o mediana. Y la última cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pasando desde el Excel hasta un gráfico mostrable es si voy a graficar el error estándar de la media o el error estándar. Entonces, lo que corresponde graficar es el error estándar. ¿Por qué? Porque el SEM, que es más chiquitito y es más lindo de ver en un gráfico, no es correcto porque se trata de lo que varía una población. Y nosotros, en biología, en ciencias biológicas, en neurociencias, de ninguna manera estamos estudiando la población entera. Siempre estamos analizando muestras, aunque sea una encuesta que hicimos sobre 2.000 o 3.000 personas de un grupo poblacional de interés, hicimos un test estadístico, un test psicológico a un grupo y con eso vamos a estudiar algo, o analizamos 100 mediciones de proteínas, de cantidad de proteínas en una muestra, de ninguna manera es la población total. En cambio, el error estándar, el desvío estándar, el SD, es la variabilidad de los datos alrededor de la media de esa muestra que nosotros analizamos. Entonces, este es el valor real que nosotros tenemos que graficar. ¿Estamos? Entonces, lo que corresponde en general es que grafiquemos la media más o menos el SD. Y si a esto le agregamos el scatter plot, es como la ideal de tener nuestro gráfico listo para presentar. Bueno, listo para presentar, listo para graficar. Hasta acá, digamos, sería pensar en todas las cuestiones metodológicas respecto del análisis de los datos, que bueno, eso lo tendrán que definir para cada experimento. Los estadísticos dicen que uno tiene que elegir el test estadístico y después hacer las mediciones, la toma de muestra y los grupos de análisis que
que uno va a presentar. La realidad es que nosotros lo hacemos al revés, ¿sí? Nosotros hacemos el ensayo y medimos una cantidad de muestras X y después aplicamos las pruebas estadísticas para ver si las medias de esas poblaciones, de esas dos muestras, difieren o no. Entonces, ya que partimos de una cosa que no estaría del todo correcta, por lo menos cuando vayamos a presentar los datos, hagámoslo de la manera más adecuada. Ahora bien, ¿cómo hacemos para presentar un gráfico? Perdón, hay otros estilos de gráficos que no, perdón, la otra cosa era, ya decidimos que un gráfico de barra, porque no podemos hacer gráficos de línea. Entonces, hay un par de formas que permiten mostrar además otras correlaciones entre los datos, y por ejemplo serían los gráficos de mediciones apareadas. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando tenemos mediciones para una misma muestra o para el mismo sujeto experimental. Por ejemplo, a un animal le tomamos una muestra de sangre, le hacemos un tratamiento y volvemos a tomar una muestra de sangre al mismo animal, y entonces comparamos qué pasó antes y después de ese tratamiento. Y entonces, este gráfico de barras para ese tipo de mediciones no nos dice mucho con respecto a qué pasó antes y después. Entonces, piensen en la posibilidad de utilizar este tipo de gráficos, ¿sí? De nuevo, estos gráficos son del mismo paper de los gráficos anteriores, y fíjense, este mismo par de grupos, de muestras de estos dos grupos, nos pueden dar que todos los grupos al principio tenían un valor, antes del tratamiento tenían un valor, y después del tratamiento ese valor era mayor, con una cierta variabilidad, ¿sí? Y esto, acá está graficado la diferencia entre las mediciones, ¿eh? Es más o menos alrededor de una media, en todas las muestras, todos los individuos cambian más o menos similar. Pero estas mismas barras también pueden responder a este conjunto de datos, donde algunos individuos cambian mucho, porque fíjense, el número 2, digamos acá, cambia un montón, pero tenemos otros que cambian en el sentido contrario y algunos que no cambian. Y también podríamos tener esta distribución en donde haya un grupo de individuos que cambien y otros que no cambien nada, y otros que cambien un montón. Y este sería el caso de nuestra distribución bimodal, y está con una distribución bastante amplia. Y estos tres gráficos, cualquiera que sea el caso, son mucho más informativos que estos dos. Entonces, si bien uno de entrada puede pensar en graficar las barras, después debería pensar tratar de sacarle el mayor jugo posible a los datos. Consideren que hacer un experimento en ciencias biológicas es carísimo, ¿sí? Y entonces, si podemos sacar la mayor información posible, es carísimo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de comprar los reactivos y demás, pero también es carísimo desde el punto de vista de las horas de trabajo que a ustedes les insume. Y también es importante considerar que si uno trabaja con animales, que son uno de nuestros sujetos experimentales, manipular un animal varias veces, ¿sí? Como sería en el caso de una medición apareada, en donde le tomo muestras a distintos tiempos o antes y después de distintos tratamientos, ese animal también está sufriendo. Y si bien vamos a continuar trabajando con animales, nuestra responsabilidad es reducir al máximo el dolor del animal. Entonces, si nosotros solamente a partir de ese animal sacamos esta información, pues ese sufrimiento que habremos ocasionado se va a perder. En cambio, graficando de esta forma vamos a sacar la mayor utilidad posible de ese animal de experimentación. Entonces, como que piénsenlo desde todos los puntos de vista, cuando uno presenta un gráfico, ¿qué significa toda esa data?
Alternativamente a las mediciones apareadas, tenemos otro tipo de mediciones que nos hace permitir graficar los datos de otras maneras. Uno podría, por ejemplo, en este caso que les pongo acá, serían hits de un proteoma analizados para, por ejemplo, los otros, qué sé yo, las funciones moleculares que pueden tener esos hits del proteoma. Y uno podría ser el grupo control, el grupo tratado y todas mis barras, ¿no? Pero hay otras formas de presentar varias categorías, cuando tengo varias categorías para mis grupos experimentales. Esto también podría ser distintas clasificaciones morfológicas, por ejemplo, que yo miro neuronas o miro espinas dendríticas y digo, bueno, tengo tengo que este tratamiento produce estas variantes de espinas en las neuronas con las que yo traté cierta droga. Perdón, traté mis neuronas con cierta droga y voy a mirar cómo queda la morfología de las espinas después del tratamiento. Entonces tengo las espinas, los filopodios, las espinas honguito, las espinas que tienen el cap shape, las distintas clases morfológicas también las podría graficar con este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, bueno, digo, el tratado tiene todas estas clasificaciones morfológicas y el control está otro. Ahora, este tipo de gráfico, que de nuevo es una barra, acá no tiene los desvíos, pero podrían tenerlo, no me dice nada, o me dice poco. Hay otros gráficos que me permiten mostrar de otras maneras esta misma información. Y son los gráficos que me muestran la relación porcentual, o no, puede ser no porcentual, de todas las partes con relación al conjunto. Y de todas las neuronas que yo medí, ¿sí? Cuántas mostraban espinas así, espinas así. ¿Sí? O en el tratado, de todas las proteínas que salieron en la proteómica de ese grupo, cuáles tipos de funciones cumplen. Y este gráfico de torta, ¿no? Ya lo conocen, me permite visualizar mucho más rápidamente que en el tratado este grupo ahora es la mitad de las funciones posibles, cuando en el otro grupo era solo un cuarto, o menos aún si es la barra. Entonces, estos gráficos me permiten mostrar una relación que los gráficos de barra no me lo permiten. Y alternativamente a estos, a los gráficos de torta, hay otros tipos de gráficos, que son los de barras, los stacked bars, que serían este tipo de gráficos. Y tenemos además dentro de esto, de mostrarlos de dos formas diferentes. Esta sería la no porcentual, en donde en el control puedo ver que tengo menor número de hits en este caso, y en las tratadas un número mayor con otras distribuciones. ¿Sí? Lo que me muestra son las distribuciones, similar al del gráfico de torta, y me muestra las cantidades totales. En este caso puede ser importante decir que tengo cantidades diferentes de proteínas en cada uno de los tratamientos. Pero a lo mejor, en el caso de las morfologías de las espinas, como yo decido cuántas neuronas cuento, o cuántas neuronas le cuento a las espinas, y decido contar en los dos grupos el mismo número o muy parecidos, me conviene el porcentual, porque en este gráfico es mucho más evidente que las diferencias en las categorías. Entonces, fíjense cuánta más información y cuánto más ricos son estos gráficos que si yo presentara solo los gráficos de barras con las distintas categorías. Entonces, no se enamoren de los gráficos de barra, denle oportunidad a los otros, que a lo mejor me van a permitir mostrar de otras maneras. Ahora cada vez más, es todo más visual, y en donde la gente mira mucho menos tiempo cada uno de los pósteres en un congreso, de los artículos, y incluso más, si se fijan, cuando uno hace búsquedas bibliográficas en PubMed,
los artículos que están libres ya muestran abajo del resumen las figuras del paper. Entonces, ya la gente por ahí, como hay tanta información dando vuelta, no se pone a leer el paper entero. Y mira las figuras. Y si las figuras son poco atractivas, capaz que no pasa del abstract, ¿no? Y en cambio, si las figuras son atractivas, capaz que mira las figuras ahí y capaz que lee el artículo entero. Entonces, es interesante pensar qué otras formas tengo yo, aparte de las barras, para mostrar la relación entre mis datos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Está ahí? ¿Se durmieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren decirle? Yo no hago gráficos de barra, hago tal cosa. ¿Alguien que quiera contar algo, preguntar? ¿No? Muy claro todo. Bueno, buenísimo. Eso está bueno. Miren que después les va a tocar trabajar a ustedes, ¿eh? No es todo yo. Sigo entonces. Ahora vamos a ver qué hacemos para presentar lo que se vea bien. Ahora ya les dije, ojo que no, la barra no es el elixir de la vida. ¿Qué pasaría si los semáforos de repente el amarillo estuviera arriba, el verde en el medio y el rojo abajo y se descalabra todo? ¿Sí? Estamos acostumbrados a ver todo en un cierto orden, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el rojo arriba, por lo menos acá. En otros lugares puede ser que estén en otros órdenes, pero digamos, incluso más, a veces nos pasa que vamos manejando a otras partes y los semáforos en lugar de estar verticales están horizontales. No estoy hablando de muy lejos, ¿no? Hay algunos lugares acá que tienen los semáforos horizontales y ya llama la atención. Entonces, si acá es una exageración, si los semáforos estuvieran cambiados, habría por ahí algún caos de tránsito, pero piensen en ustedes cuando ven información que está en posiciones raras. Lo mismo pasa cuando somos lectores. Cuando somos lectores tratamos de formarnos, tratamos de adelantarnos, porque hay muchas cosas que ya las tenemos como prearmadas y esperamos que todo siga así. Esperamos que en un paper lo primero que yo vea sea el título, después el abstract, después la introducción, después los resultados y después la discusión. En algún lugar los materiales y métodos, antes de los resultados o después de la discusión, ¿no? Eso cambia de revista en revista. Pero en general esa distribución. Y si nos cambian un poco el orden, no entendemos nada. Bueno, para construir cada una de esas partes de los textos, bueno, es más fácil interpretar entonces cuando todos están en su lugar. Lo que hacemos es tratar de buscar este patrón, ¿sí? Cuando estamos leyendo un texto, tratamos de encontrar este patrón. Primero que todos leemos en Occidente, izquierda a derecha, y de arriba a abajo, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos cuando leemos? Que esté así. ¿Qué esperamos encontrar en cada uno de estos lugares? Que a la izquierda esté lo que nos da contexto a lo que estamos leyendo y lo que es familiar. Esto lo voy a retomar la semana que viene, perdón, el miércoles, la clase que viene quería decir, con respecto al texto. Ahora vamos a considerarlo con respecto a los gráficos. Entonces, a la izquierda lo que es familiar, lo que es conocido, lo que se supone que debe dar. ¿Y qué es lo que que sabemos cómo debe dar? O que uno lo pone porque dice, esto tiene que dar así. En un experimental, digamos. Tenemos dos grupos. Un grupo que debe dar como yo espero, o que no debe alterarse frente a las condiciones experimentales que yo voy a probar, ¿sí? Que es nuestro grupo, ¿cuál? Control. El grupo control, ¿sí? Entonces, a la izquierda ponemos lo que es conocido. Entonces, a la izquierda de los gráficos vamos a poner el control.
Y a la derecha siempre vamos a buscar lo que es nuevo, lo que da curiosidad. El resultado más lindo, el grupo más diferente, el grupo experimental que yo quiero resaltar, el que quería probar, ese mismo vamos a poner hacia el final, en las barras de la derecha, o en los puntos de la derecha, o ahora vamos a ver bien. ¿Está? Y así de esa misma manera nos va a ayudar a escribir el texto después, ¿sí? Que nosotros vamos a necesitar escribirle el texto de la sección de resultados a partir del gráfico que hoy van a más o menos poder idear. Con ese gráfico vamos a tratar de escribir el texto. Entonces, fíjense, los gráficos se leen de izquierda a derecha como cualquier texto. Por eso ponemos los controles a la izquierda, el dato más interesante a la derecha. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. Esta IFP es la proteína amarilla fluorescente, que no me acuerdo por qué, pero es como el control, digamos. Y los grupos experimentales son TET1 y TET1M. Y de estos tres grupos miden cantidades de citosina, de las variedades de citosina. Entonces, fíjense, para el control, un colorcito neutro, tranqui. Y para los grupos experimentales, dos colores. Pueden ser dos tonos de grises también. O podrían ser el control blanco y dos grises, o negro y gris para los grupos tratados. Pero fíjense que astutamente este autor pone el grupo en donde se muestran las diferencias estadísticamente significativas en un color que nos llama la atención. Y el otro grupo, que por esta M puede ser una mutante o algo así, en un color que se destaca, que es diferente del control, pero que es tranqui también, que no es tan llamativo como el grupo de interés. Y entonces, eso, y yo dije el dato más interesante a la derecha, que acá no está. ¿Por qué? Porque, porque se lee de izquierda a derecha y porque el dato interesante va a estar acá en el medio, porque yo, por alguna comparación con la barra azul, me va a servir en el texto. Entonces, cuando arrancamos con el Excel, armamos el gráfico de barras, ponemos las barras en el orden que querramos. Digamos, en general no hace falta que al principio se preocupen por todo esto, sino que esto es la etapa ya final, cuando ya analizáis los datos, cuando ya los discutimos, cuando ya pensamos en las conclusiones, pero todavía no tenemos el texto. Entonces, tengo mi Excel, hago el test estadístico y lo grafico de alguna forma, y entonces ya lo empiezo a discutir con mi director, con mi jefe a cargo, con mis compañeros, con lo que sea. Una vez que paso la ronda esa de discusión inicial, en donde ahí se empiezan a definir cuáles son los datos que realmente se ajustan a la hipótesis que nos habíamos planteado para ese experimento, a los objetivos del trabajo, a los generales, a los específicos, recién ahí voy a tener más claro cuál va a ser el grupo que quiero destacar en el gráfico. Entonces ahora ya voy a volver, y también va a ser cuál va a ser la forma de presentar, si realmente conviene barras, si realmente conviene gráficos de torta o apareados, qué sé yo, pero se entiende que es como que el trabajo es ida y vuelta. Arranco con mi Excel, hago la prueba, hago un preliminar, discuto sobre la discusión, rehago el gráfico y recién voy al texto. ¿Sí? Cuando vayan a escribir o cuando vayan a armar un resumen para ya los resúmenes del Congreso de la semana del fin de mes ya están hechos, pero digamos, es más o menos ese mecanismo. Digamos, uno analiza los datos y después escribe. Entonces, esto es en el caso de gráficos de barra, cuando aún decidimos graficar barras, ¿sí? Si estamos decididos a no innovar, o es el momento de usar ese gráfico porque es el más adecuado. No digo no usen gráficos de barra, piensen si es el único posible.
Y después, acá está cuando yo hablaba de que sea sencillo, de que sea legible y que sea claro. Acá tenemos un gráfico de línea, ¿sí? Que es de los más feos que podemos tener, pero puede ser el primero que hagamos. ¿Qué tiene de feo este gráfico? Por empezar, tiene simbolitos iguales para los dos conjuntos de datos, ¿no? Tenemos una curva gris y una curva negra. Si tengo dos colores, quiere decir que por alguna razón ya tenía dos grupos de datos, ¿no? Entonces, tengo los mismos simbolitos para los dos grupos de datos. No está bueno porque no le ayuda al lector a distinguir cuál es el grupo control, cuál es el grupo tratado. Por otro lado, el patrón de las curvas también podría ser diferente para señalizar que se trata de dos grupos. Por el otro lado tenemos un eje Y muy cargado de números que pueden no ser necesarios para transmitir el mensaje. Y por último, una cosa que viene determinada, predeterminada en las preferencias del Excel, son estas guías, ¿sí? Que en general las ponen como continuando con los valores del eje Y. Que, salvo en contadas excepciones, pueden proveer información para el lector, pero en general no suman mucho más y por lo general restan al mensaje. Y por otro lado, si se optan por gráficos de barra, algo que también tiene de opcional el Excel son las barras tridimensionales, que tampoco suman información. Uno va a usar un gráfico en 3 dimensiones y realmente tiene 3 dimensiones que mostrar, ¿no? Que si en el eje Z hay un dato interesante para aportar. Si no hay un dato interesante para aportar, nos tenemos que quedar con las dos dimensiones en el gráfico plano. Entonces, acá viene el momento de, bueno, el primer momento hago el gráfico rápido con el Excel, ¿sí? Y está bien. Ahora después me voy a llevar esos datos si uso otro programa para hacer mis análisis estadísticos como GraphPad o algún otro. Generalmente me llevo los datos del Excel al programa de análisis estadístico y ahí voy a generar un nuevo gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a corregir a todo este gráfico? A veces puedo hacer algunos análisis estadísticos en Excel también. Pero ¿qué voy a cambiar en este gráfico para cumplir con la premisa de que sea simple, claro y legible? Fíjense. Fíjense en este gráfico que es bastante diferente del anterior. Primero porque ya no están las guías. Tengo símbolos que se distinguen entre los dos grupos. El colorcito de la curva es diferente. Pónganle que la curvita de abajo de los triángulos es el control. Le pongo ese color neutro que se ve, pero que no es el llamativo. Y al tratado le pongo unos símbolos más importantes que se destaquen más y tal vez le puedo hacer otro patrón de línea. Podría haber sido una línea llena también. Pero bueno, a veces tenemos el tratado con dos cosas distintas y el control. Entonces ahí puedo jugar con el patrón de la línea para generar más grupos. Y fíjense, el eje Y, solamente unos cuantos números de toda la escala. ¿Sí? Acá hay cada 0,05, pero podría haber sido más espaciados los valores y también se hubiera entendido. Los títulos de los ejes en los dos casos, el título del gráfico. Y entonces ahora cuando yo miro esto, me puedo dar cuenta mucho más fácilmente que en la versión anterior, ¿no? En la versión anterior estaba chiquitito, un montón de números. Dejen el gráfico con lo justo y necesario para que se entienda. Y por supuesto, esto mismo lo vamos a poner en detalle algunas cosas podemos agregarlas como detalles en la leyenda o en el epígrafe de la figura, y otras que uno las pone adentro del gráfico
y ya lo hace mucho más entendible rápidamente el gráfico. ¿Está? Entonces, lo próximo que tenemos es escribir los resultados. Ya tengo mi gráfico, ya lo hice prolijo, lo más prolijo. Todo es un loop que va y vuelve, va y vuelve. A lo mejor cuando termino de escribir resultados me doy cuenta que me faltó una medición más y que va a ser una barra o un grupo más dentro de mi gráfico. Y entonces puede ser que este gráfico cambie. Así que hay que considerar que hasta que no lo envío hasta que no me dicen que está aceptado, que ya puedo defender la tesis, el gráfico puede cambiar muchas veces. Que estén abiertos a esa posibilidad. Los jefes a veces somos medios ciclotímicos, ¿sí? No se asusten. Obses también. Obses, y a veces un día decimos hacelo así, al otro día le decimos hacelo asá, así que tengannos paciencia. Pero bueno, no, pensando, digamos, que a veces surge un reanálisis de los datos y entonces puede resultar que era mejor presentarlo de otra manera y a lo mejor era la misma manera que ustedes propusieron al principio, va a pasar. Así que hasta que no está publicado, el gráfico puede cambiar muchas veces. Entonces, primero escribo y luego gráfico. En realidad es al revés. Primero gráfico y luego escribo. ¿Sí? Eso en tiempos temporales. Pero en el momento de la presentación, tengan bien en claro que la sección resultados es un título que dice resultados, que le continúa un texto, y abajo del texto están los gráficos. Esos que acabamos de hablar un rato largo. ¿Sí? Entonces, en la sección resultados no son las figuras. Las figuras grafican la evidencia que uno tiene para presentar. Pero la sección resultados son las dos partes y una parte importante es el texto. El texto describe qué se midió y qué se observó. Y qué conclusiones obtengo o qué inferencias hago yo como autora de esas evidencias que estoy presentando. ¿Está? Entonces, por eso es primero texto, luego gráfico. Y dentro de ese texto de la sección resultados, vamos a presentar nuestras figuras, vamos a aludir a las figuras diciendo cómo se muestra en la figura tal, ¿sí? Y me voy a referir a las figuras, pero no voy pero voy a decirle al lector qué es lo que tiene que mirar de la figura. ¿Tá? Así que la idea es que agarren ustedes una figura que, a ver, que podría yo darles una figura y ustedes escriban un texto. Ok, por acá estamos. A ver, ¿cuántos somos? Somos un montón. Nos va a tomar bastante tiempo. Podríamos hacer algunos grupos. Pensé que íbamos a hacer menos, perdón. Entonces, ¿dónde los veo? Ah, tengo que ver. A ver, sería bueno que trabajaran sobre sus propios resultados, sus propias tablas, porque si yo les doy una tabla es como más, no lo apropian, ¿sí? Entonces sería interesante que tomemos, no sé, ahora 10 minutos y alguien, o si alguien ya tiene, ¿sí? Si quiere mostrar algún grupo de datos y ver cómo lo grafica, este sería el momento de que trabajemos un poquito así, que hagan ustedes algo, ¿sí? Que la idea es que ustedes agarren un Excel y lo grafiquen. Puede ser que yo, a ver, si tengo alguno acá, les voy a compartir.
Ahora les doy unos datos y empiecen a trabajar con esos datos o agarren sus propios datos. Yo lo que quiero es que dentro de 10, 15 minutos compartan gráficos y nos cuenten distintas experiencias. Porque, a ver. Yo les doy los datos de las curvas, pero ustedes pueden... Yo por acá puedo subir por el chat, puedo subir una tabla, ¿no? Puedo subir un archivo, ¿verdad? O al menos el link, Marcelo. No sé si el archivo propiamente dicho. Ah, sí, lo tengo que subir entonces acá. Bueno, a ver si... no se ve. Ahí está. Ah, te estoy mandando a vos, Santino. Ahora lo tengo que mandar a todos. Ahí está. Ahí tienen el enlace y es la tabla misma de los datos que está ahí en el chat, pero que es incómoda, pero ya está hecha en tabla. Fíjense, es una tabla de Excel. No la va a ver en el Excel y traten de armar gráficos de barras o de otro tipo de gráficos como los que estuvimos haciendo ahora. ¿Podemos dividirlos en grupos? Santi. Sí, podemos De a armar 5. varias Acá. cosas. Acá. Van a estar un ratito, así que no se preocupen. ¿10 grupos? ¿Ahí se están asignando los grupos? Sí, sí.
acá, Santiago, es que no se formaron los grupos, acá hay gente. ¿O Hay fuiste a un gente, grupo? hay gente que no entró a sus grupos. Ah, está bien. Es la gente que está acá. Ok. Pero después los otros No, sí no, están está bien. funcionando. Está perfecto. Sí, sí, yo estuve pasando por todos los grupos. Bien. Bueno, acá estamos, volvimos. Ahí tenían los datos para jugar, no me di cuenta que les di con una columna de datos de una variable continua, entonces todos tendieron lo primero que hicieron fue hacer un gráfico de línea, que se encontraron con el mismo que yo les había mostrado de ejemplo, así que después algunos de los grupos ya les expliqué, olvídense de la columna del tiempo y hagan scatter. A ver, ¿alguno que pueda compartir el scatter? Ya nos vamos, si alguien tenía algo que hacer, pueden irse. Me extendí un poquito. Yo hice antes y después. Dale, O sea, está bien, sí, sí, dale. ¿qué pasó la imagen por acá? Sí, o compartila. Puedes compartir pantalla. Bueno, Paula va a compartir antes y después, ¿sí? Que sería el de medidas pareadas. Alguien que haya stacked y haya hecho, uno que haya hecho stacked y otro que haya hecho, ¿cómo se llama? El scatter. Está en el chat. Ah, en el chat, bueno. Yo hice el scatter, pero en GraphPad. Les puedo compartir la Dale. pantalla. ¿Podés compartir? Sí. Dale. A ver. Digo que está bien, perdón.
Me quedó así, le hice el test de outliers y me hizo descartar los 2 primeros valores. Ujú. Me quedó así. Los 2 primeros valores de cada columna. Sí, sí, sí. Bien. Yo tenía... Y pedile que te haga el gráfico de barras, para que veamos cómo quedan las barras. deshacer. Un nuevo gráfico, decirle que te dé. Es. Ese. Fíjense las diferencias entre los gráficos, cómo es interesante demostrar toda la data. ¿Mm? Así que, bien. No hay mayor dificultad en generar estos gráficos, todos los programas ayudan a generarlos a los gráficos, ¿sí? Y ahora les comparto, gracias. Ahora compartimos, a ver si yo lo tengo en mis descargas. El gráfico que hicieron. Ah, no lo tengo. ¿Dónde está? No lo descargué. ¿Alguien más que tenga el de antes y después? Yo no pude descargar el que compartió su compañero. Sí, yo hice uno de antes y después. A ver, ¿quieres compartir en pantalla? O si no, Paula, si lo quieres compartir en la pantalla también. Ahí se está viendo. Ahí Es está. con el Muy bien. prisma. Está, perfecto. Está. Fíjense, los 3 gráficos son totalmente distintos, los datos son los mismos. Y depende de la pregunta que uno se hubiera hecho, podría responder cosas distintas y mostrarlas de maneras distintas. Entonces, yo lo que apelo es que no que aprendan a hacer gráficos, sino que se pregunten otras cosas que por ahí hasta ahora no se las venían preguntando. ¿Sí? Seguramente alguno ya trabajó con esto porque algún jefe le advirtió. Pero bueno, si no fue así el caso, esta era la oportunidad. ¿Está bien? La próxima la tengo con la semana que viene. La próxima vez vamos a ver cómo escribimos el texto de estos gráficos que generamos con estos análisis. ¿Sí? Y cualquier cosa me escriben, me preguntan, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno, si alguien quiere preguntar Buenísimo. algo antes de irnos. No, profe, todo muy claro. Gracias. Bueno, me alegro, buenísimo. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias, Gracias. Miguel.